Bueno, entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo con listas usando reconocimiento de patrones. Entonces queremos ordenar las listas de números enteros en orden ascendente. ¿Ustedes han visto alguna vez un algoritmo de ordenamiento? ¿Han ordenado listas? ¿Qué algoritmo de ordenamiento han usado? Burbuja, Quicksort también, exacto. Entonces nosotros vamos a usar uno que se llama el Insertion Sort. ¿Lo han usado alguna vez? Entonces les voy a contar qué consiste. Entonces vamos a ordenar una lista, digamos que la lista 8, 4, 11, 2. Entonces, ¿en qué consiste mi método? Voy a ordenar primero la cola. Entonces, si yo ordeno la lista 4, 11, 2, me quedaría ordenada como list 2, 4, 11, ¿cierto? La cola es la lista 4, 11, 2. Si la ordenara, obtendría list 2, 4, 11. Entonces, suponga que yo logro ordenar la cola. Entonces, ¿qué me falta para ordenar toda la lista? Meter la cabeza en el sitio donde debe ir. Entonces, lo que hago es insertar la cabeza en el sitio donde debe ir. ¿Dónde debe ir el 8? Debe ir por aquí antes del 11 y después del 4. Entonces, el resultado sería 2, 4, 8, 11. Entonces, al algoritmo que lo que hace es eso, es ordenar el resto de la lista y luego insertar el primero en el resto, se le llama el insertion sort, porque es un algoritmo por inserciones, ¿cierto? Y va a ser recursivo porque ordena el resto de la lista. ¿Cómo la ordena? De la misma manera. Coge la cabeza y la inserta en el ordenamiento del resto de la lista y así, ta, 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 ta. Entonces, ¿cómo es el algoritmo insertion sort? Insertion sort, aquí. Entonces, eso. Entonces aquí voy a hacer el insertion sort. Insertion sort, isort, recibe XS, una lista de enteros, y devuelve una lista de enteros ordenada. Devuelve una lista de enteros. ¿Listo? Entonces, para hacerlo, este es el cuerpo de mi eso, este es el cuerpo. Entonces, para hacerlo, yo cojo la lista que me piden ordenar y miro si hace match, correspondencia, con la lista vacía. Si hace correspondencia con la lista vacía, entonces ¿qué hay que ordenar la lista vacía? ¿Y cuál es el resultado de ordenar la lista vacía? La misma lista vacía. Entonces, si hace match con la lista vacía, devuelve una lista vacía. No hay nada más que hacer. Si no hace match con la lista vacía, es porque hace match con una lista que empieza por algo y continúa por el resto. ¿Cierto? Entonces, si hace match con Y, con YS, entonces, ¿cuál es la idea de mi algoritmo? Es insertar Y, que es el primero. ¿Dónde lo inserto? En la lista ordenada del resto. Ya, este es mi programita. Solamente que me falta escribir insertar. ¿Sí? Pero este es mi insertion sort. Cojo mi entrada, que es una lista, y la reconozco como o lista vacía o una lista que tenga al menos un elemento y algo más. Si es la lista vacía, no hay nada que hacer, doblemos la lista vacía. Si no es vacía, es porque tiene un primer elemento y un resto. Entonces lo que hago es insertar el primer elemento en el resultado de ordenar el resto. ¿Listo? Así de bonito es escribir en funcional. Eso es lo más de bonito. Entonces me falta escribir el procedimiento insertar. Ese es el que está escrito aquí arriba. ¿Qué es insertar? Insertar recibe un elemento a insertar en una lista ordenada. Yo ya sé que esta lista está ordenada. Y solo tengo que insertar este señor en esta lista ordenada. Y devuelvo la lista ordenada, con ese señor insertado en el lugar que es. Entonces, ¿qué hago? Cojo la lista y miro. Si es la lista vacía y me dicen que meta X en la lista vacía en orden, ¿dónde lo meto? En el único lugar que hay de primero, porque no hay más. Entonces devuelvo la lista que tiene solo el señor X. Pero si no es vacía, sino que empezaba por Y y continuaba por algo, ¿cierto? Y yo sé que está ordenada, entonces comparo el X que me piden meter con Y. Si el X que me piden meter es menor que el primero que había, ¿dónde lo tengo que meter? No, si es menor que el primero, lo tengo que meter el primero. Entonces lo meto primero y le hago cons con el resto. ¿Qué? Le hago cons con toda la lista. Lo meto de primero con toda la lista.
porque iba de primero. Si no tiene que ir de primero, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues el primero sigue siendo Y, porque X es mayor que Y, entonces no puede ir de primero. El primero sigue siendo Y, y hago cons con insertar X en el resto de la lista. Y ya lo metí. Cuando hacen esa cara de sonrisas, cuando yo digo, es que la programación funcional es muy linda, porque uno solamente escribe lo que quiere que pase, y eso es lo que sucede. No tengo que ponerme a hacer for y contar y dónde qué índice va, no, yo no tengo que hacer eso. No, lo que tengo que escribir es lo que yo quiero que suceda, y sucede. ¿Sí? Esa es la fuerza de la recursión. Porque la fuerza de recursión es que yo supongo que este señor ya sabe insertar, yo supongo que este señor ya sabe ordenar, y es muy fuerte porque yo no he ordenado nada, pero supongo que él ya sabe ordenar el resto. ¿Sí? Y suponiendo que él ya sabe ordenar el resto, entonces yo digo, métalo aquí, y se acabó. Y funciona. ¿Por qué funciona? Porque el caso base funciona, está correcto, y porque el caso de inducción, el caso recursivo, funciona por inducción. Como esta lista es más chiquita, yo supongo que eso está bien, y si esa está bien, entonces insertar a ese señor ahí está bien. ¿Sí? Así funciona la recursión. Por eso las pruebas de corrección de las pruebas recursivas es la inducción. Porque uno, cuando hace recursión, recurre con un elemento igual, pero más chiquito que el original. Entonces uno dice, si ese ya estaba bien, supone que de ahí para abajo ya estaba bien, entonces este nuevo queda bien. Si para n estaba bien, para n más 1 está bien. Por eso la recursión es lo que uno usa cuando uno prueba que, cuando uno quiere probar que un algoritmo recursivo es correcto, usando la inducción. Y listo, ese es insertion. ¿Lo probamos? ¿Qué era lo importante aquí? Era la idea. Si yo tengo la idea, luego escribirla no es lo difícil. Y escribirla con reconocimiento de patrones es muy, pero muy fácil. Él extrae, él hace, yo no tengo que decir, cójame el segundo, coja la cola. En ninguna parte dice list.tail, list.head, en ninguna parte viene eso. A pesar de que head y tail son operaciones muy usadas para trabajar con listas, cuando uno usa reconocimiento de patrones no necesita usar esas, porque uno la descompone, trae la cabeza. Aquí hacer Y con YS es como si aquí hubiera dicho, en Y deje la cabeza y en YS deje el tail. Solamente que yo no lo tengo que hacer, yo solamente digo, yo quiero que eso sea de esta forma y él me trae eso. ¿Sí? Esa es la expresividad de este tipo de cosas. Entonces, aquí está la inserción sort, tin. Y pues ya podemos ordenar listas. Ya es solo cuestión de ver que esto sí funciona, pero y con la inducción que les dije, pues, eso funciona por inducción. Pero la inducción implica que el caso base tiene que estar bien. Si el caso base estuviera mal, esto no funcionaba. Por ejemplo, si yo hubiera dicho que si hubiera puesto aquí que en este caso aquí va Y y luego va X o no sé qué cosas, entonces este caso ya no estaría bien, entonces no va a funcionar bien. O sea, necesito sí que cada condición haga la cosa correcta, ¿cierto? Pero si cada condición hace la cosa correcta, esto hace la cosa correcta. Bueno, ese se llama el insertion sort, hecho con reconocimiento de patrones. Entonces, lo importante hoy es que ustedes entiendan que el reconocimiento de patrones es algo que tal vez ustedes nunca han usado, pero que es muy fuerte para programar. Extraer los datos solo por reconocerlos es algo mucho mejor que tener el extractor de la A, el extractor del campo B, el extractor del campo C, porque los extraigo inclusive todos al tiempo. Cuando yo reconozco si esto tiene la forma E1, E2, todos extraen al tiempo. No tengo que hacer una función para extraer el 1, otra función para extraer el segundo, otra función para extraer el tercero, y luego, no, eso es todo el tiempo. Y eso es la fuerza del reconocimiento de patrones. Entonces ya hicimos nuestro primer ordenamiento de listas. Las listas tienen métodos predefinidos, también los pueden llegar a usar cuando ustedes los necesiten. Length le saca el número de elementos de la lista. Last le saca el último elemento de la lista. Que me preguntó. Si la lista es vacía, saca una excepción, porque una lista vacía no puede tener un último elemento.
Init es una lista que tiene los mismos elementos de XS salvo el último. O sea, si usted dice xs.init, le crea una copia de esa lista sin el último. Si la lista es vacía, lanza una excepción porque no hay un último que quitar, entonces él va a decir, no puedo darle la lista sin el último porque no hay un último. Take n. Entonces, XS take n es una lista con los primeros elementos de XS. O sea, coge una lista original y coge los primeros n elementos y le vuelve una lista con los primeros n elementos. No es que le quite el resto de elementos de la lista que usted le dio, no, él no le quita nada, esos son inmutables. Le devuelve otra igual a esta, pero solo con los primeros n elementos. Ahora, si la lista tenía menos de n elementos, le devuelve todos, porque pues los primeros n pues no va a decir error, sino que va a devolver todos. Drop n es parecido, devuelve el resto de la lista después de quitar los primeros n elementos. O sea, take n coge los primeros n, hay una lista con los primeros n, drop n es la lista con el resto menos los primeros n. Y este da el enésimo elemento de XS. Pero ese es el que les digo que no vayan a confundir que esto es rápido, esto es demoradísimo, mucho. Esto es muy ineficiente, no lo usen, mucho, para que quede una vez para todos. No usen esto en ninguna parte en sus programas, porque ustedes lo usan como si eso fuera un vector y no se están dando cuenta que no es un vector. Entonces no se usa, simplemente no hay necesidad de usar eso. Si ustedes quieren el enésimo elemento de XS, pues les toca hacer una función que traiga el enésimo para que estén conscientes de que traer el enésimo es costoso. Take n coge los primeros n elementos. O sea, no es lo mismo porque no es acceder al enésimo, sino es que take n sí les va a quedar, como tiene que coger los primeros n elementos, tiene el trabajo de recorrerlos en elementos y recogerlos. Pero XSDN pareciera que no tuviera ese trabajo y también lo tiene. Tiene el trabajo de recoger los primeros elementos, botarlos y quedarse con el enésimo. Sino que cuando uno hace XSDN no tiene la impresión que hizo ese trabajo. Tiene la impresión que llegó al enésimo de una. Pero en las listas uno no llega al enésimo de una. Uno tiene que ir, bota los n-1 primero y luego llega al enésimo. Pero cuando uno escribe XSDN no se da cuenta que ese es el trabajo que hay detrás. Cuando uno escribe TakeDN y dice, me tocó coger los primeros n, yo siento que uno sí siente que hubo un trabajo coger los n. Pero coger el enésimo pareciera que no cuesta trabajo y cuesta trabajo. Entonces a mí no me gusta que usen esta porque la usan como si fuera acceder a un vector y no es cierto. Otros métodos, el más, si yo hago XS más YS, ese concatena las dos listas. Concatenar dos listas, si tengo una lista y otra lista, me queda la lista con todos los elementos que hay en las dos, en ese mismo orden en que estaba. Reverse me saca el inverso, me devuelve la lista al revés. Prohibido usarlo. Ese sí es completamente prohibido. Completamente prohibido. Lo que pasa es que, a ver, los lenguajes de programación proveen métodos. Yo los menciono aquí porque ustedes los van a encontrar en los manuales, esas cosas. Entonces, yo los menciono para que ustedes sepan que existen. Pero, por ejemplo, prohibido usar. Esto es un método que da la impresión, que está hecho para dar la impresión, como las listas son inmutables, están hechos para dar la impresión de poder cambiar el enésimo elemento de una lista. Entonces uno dice, actualíceme con n, eso es, actualíceme la lista de XS en la posición n con el elemento x. Entonces uno dice, eso es como haber hecho XS de n, asígnele x. Eso pareciera eso. Pero es que las listas no se puede hacer eso. Entonces eso lo que hace es que crea una copia de la lista original que había, cambiando, y en el puesto n ponía x, devuelve una nueva lista. Entonces, sí es funcional, pero es completamente ineficiente. Hacer eso no significa, no es igual que a XSDN asignale x, no es. XSDN asignale x en un vector, eso en un arreglo, eso es una operación que dura nada. Hacer esto con listas es una operación muy costosa. Entonces, prohibido usar esa, porque ustedes usan esto para sentir que tienen la asignación. Pues ya lo he visto, entonces pues lo prohíbo. Cuando vi que empezaron a usarla así, dije, prohibido usar esto, porque como no tienen la asignación, entonces dicen, esto es como hacer XSDN, asignale x. Y entonces empiezan a hacer esas cosas que no hay que hacer.
Entonces, esta función se la entrega a escala, pero realmente es una función inoficiosa, no es, está prohibido usarla aquí, ¿no? ¿Cómo sería? Con vectores, con arreglos. No, esa no hay manera de hacerla eficiente. No hay manera de hacerla eficiente porque lo que pretende uno es ir a cambiar un elemento en una lista, pero las listas, por su construcción, para ir a cambiar ese elemento, es el enésimo. Entonces digo, no es el primero, entonces voy al segundo y voy al tercero, y todos esos pasos me los tengo que hacer hasta llegar al enésimo. Y luego digo, aquí entonces ponga X y sigo construyendo con el resto. Entonces, si la lista tenía 100 elementos, me va a costar 100 pasos cambiar uno. Y daría la impresión que eso fuera inmediato, pero no, eso es costoso, ¿no? En cambio, en un vector, en un arreglo, eso es inmediato. Entonces, da la impresión de que es lo mismo, pero no es para nada lo mismo. No hay manera de hacerlo eficiente con listas, porque las listas no son mutables. Así, o sea, no son mutables, no hay cómo hacerlo eficiente. Hay métodos para buscar elementos. Si uno le dice index of x, entonces va a devolver un entero que dice en dónde encontró a ese señor en XS, y si no lo encontró, entonces dice devuelve -1. Contains X le va a devolver true si en la lista encuentran a X, y 0 si no, y falso si no. ¿Cómo implementaríamos el last? Por ejemplo, sacar el último de una lista. Entonces la cosa es fácil. Me piden sacar el último de una lista, entonces yo le hago case a la lista que de entrada. Match, pues. Si esa lista hace match con la lista vacía, entonces tengo que mandar un error porque digo, una lista vacía no tiene último. Si hace match con una lista que tiene un solo elemento, entonces digo, pues devuelva ese elemento porque es el último. Y si hace match con cualquier otra cosa, o sea, con listas más grandes, entonces devuelva el último de la cola. ¿Sí? Aquí utilizar el comodín, por ejemplo. ¿No? Comodín, devuelve el último de la cola. En cualquier otro caso, devuelva el último de la cola. Había podido poner aquí y cons ys y devolver el último de ys. Ya lo mismo. ¿Sí? ¿Cuánto se demora sacando el último? Pues se demora como va recorriendo uno por uno. Si no es este, entonces es el último de la cola, y si no es el último de la cola, el último de la cola, pues va a hacer n llamados a la cola hasta que lo encuentre. Se va a demorar n llamados, donde n es el tamaño de la lista. Para sacar el último. Porque él mira, la lista tiene 10 elementos, dice, entonces la lista es vacía, la lista tiene un elemento, no. Entonces vuelve y llama último de los 9 últimos. Luego llama al último de los 8 últimos. Luego al último de los 9, de los 7. Último de los 6, último de los 5, último de los 4, de los 3, de los 2, hasta que llama al último con un elemento de ahí para. Entonces va a hacer 9 llamados para poder llegar al décimo. O sea, se va a demorar, va a ser costosa. Entonces sacar el último es costoso. El init que decíamos allí que era entregar la lista sin el último. ¿Cómo sería entregar la lista sin el último? Entonces, bueno, si la lista es vacía, no puedo entregar la lista sin el último porque no hay un último. Si la lista no es vacía y tiene un elemento, devuelvo la lista vacía porque le quité el último. Y si en cualquier otro caso, ¿qué devuelvo? Quiero devolver la lista sin el último. Sí, se puede. ¿Qué pondrían aquí? Primero que todo, si la lista tiene más de un elemento, entonces el primero tiene que ir. Exacto, entonces uno tendría que decir, digamos que H es la cabeza. Cons, el último de la cola. ¿Sí? Y aquí yo podría poner, en lugar de esto, podría poner H, el patrón podría ser H cons T. Entonces digo, si hay un primero y un resto, si ya cae aquí, entonces el primero seguro queda con cons el último de T.
¿Cómo? Esta U es último. Init, perdón, esta ahí es init, no último, sino init, sí, tienes razón. Este de aquí es init. Este de aquí es init, sí. Init de t. Listo. Y todas las funciones que hagan sobre listas van a tener esta pinta. Case, tin, y ya. Todas. ¿Sí? Ustedes están acostumbrados a usar mucho el if. If la lista es vacía, haga esto. Si no, si la lista tiene un elemento, entonces haga esto. Si no, pero aquí es parecido, pero más rápido, porque yo aquí no solo pregunto si la lista tiene un elemento, sino que si lo tiene, ya me quedó cuál era. Se llama X. Aquí no pregunto solo si la lista tiene un primero y un resto, sino que si los tiene, ya me quedé con el primero y me quedé con el resto. No me toca hacer esos llamados adicionales para poder hacer las operaciones. Ya capturé esas cosas. Entonces es más rápido hacer esto que ponerse a hacer if, else, y sacar cosas. Aunque con eso también funciona. La concatenación de dos listas. Concatenar XS con YS. Entonces cojo XS y miro. Si XS es vacía, queda concatenar XS con YS. ¿Verdad? YS. Si una lista es vacía y la concateno con la otra, me da la otra. Ahora, si la lista no era vacía y empezaba por X, entonces en la concatenación el primero va a ser X. Y el resto, pues va a ser concatenar el resto de esta con Y. Pues concatenar el resto de esta con Y. ¿Esta es recursiva de cola o es recursiva lineal? ¿Lineal por qué? Porque después de hacer concat, hace un cons. Exactamente. Muy bien. Bien, han aprendido cositas. Entonces, ¿cuánto me demoro haciendo la concatenación? ¿Cuántos pasos? ¿Cuántas veces llamo a la recurrencia? Sí. N, ¿donde N qué es? ¿De quién? De XS. N es el número de datos de XS. Porque depende de XS. YS no tiene nada que ver en la complejidad de eso. Es de XS. Porque yo cojo siempre el primero, lo meto y concatene con el segundo. El segundo es cuando ya la lista de XS pasó por todo, ya la extraje, a YS la pongo ahí y ya. ¿Cómo implementaría en reverse? Entonces, una manera de implementar reverse, o sea, invertir la lista. Invertir la lista, entonces, si la lista era vacía, pues no hay nada que invertirle, ¿cierto? Entonces devuelvo la misma lista que me entró o la lista vacía, como quieran. XS y lista vacía, en ese caso son lo mismo. Si la lista tiene un solo elemento, no hay nada que invertir, le devuelvo la misma lista. Entonces, si la lista tiene un primer elemento y un resto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y si ya pasó por aquí, es porque el resto tiene más de un elemento, ¿no? Pero bueno, porque si no ya se hubiera quedado aquí. Pues si llegué aquí es porque ya no, ni es vacía ni tiene un elemento, tiene un primero y un resto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, yo tengo que poner a este señor de último. ¿Cierto? Entonces, si yo le hago el reverse a YS, entonces ya me quedaron en reversa todos. Pero me falta poner el último. Pero como yo no puedo hacer cons por el lado del final, sino por el principio, entonces no tengo una operación para meterlo de último. Entonces, una manera de meterlo de último es decir, concaténelo con la lista que tiene un solo elemento que es X. Y entonces cuando lo concatene, lo va a meter de último. Pero eso va a ser muy, muy demorado. ¿Por qué va a ser demorado? Porque este reverse, primero hace el reverse, y luego meterlo de último va a ser, esa concatenación dijimos que depende del tamaño de este. O sea, se va a demorar todo lo que se demore ese para meter al último cuando tenga que meter uno solo. Entonces, no suena muy eficiente esa manera de hacerlo, aunque está bien. ¿Es recursiva o recursiva? ¿Es iterativa o recursiva?
recursiva porque hay que hacer algo después de esto, ¿cierto? Entonces, uno siempre que piensa podría mejorar, así como esta de arriba, podríamos mejorarla, ¿será que la puedo hacer iterativa? Porque si la puedo hacer iterativa, seguro que va a ser más eficiente que hacerla recursiva lineal. Por lo menos de memoria. Puede que en tiempo sea igual, pero en memoria sí vamos a gastar menos. Pero a veces también vamos a gastar menos en tiempo. Entonces, la idea es que el reverse sí se puede hacer mejor, se puede hacer iterativo. Y creo que queda para que lo piensen en sus casas. ¿Cómo harían el reverse iterativo? Más funciones sobre listas. Entonces, las listas no tienen que ser homogéneas. Al principio dijimos que tenían que ser homogéneas, pero realmente cualquier cosa aquí es homogénea porque finalmente si no son homogéneas del tipo es el tipo de arriba, entonces son todas del tipo N, una cosa de ese estilo. Pero yo puedo crear listas así, lista de 2 a B o cosas de ese estilo, o una lista que tiene el 2, una lista que tiene Lulo y Guayaba y un string. Y esas cosas se dejan crear. Cuando uno tiene listas de cosas, una función muy útil es una que yo a veces necesito solo los datos que hay adentro, no tanta listería, pero dentro los daticos que hay adentro. Uno necesita hacer una cosa que se llama aplanar la lista. Aplanarla es como de quedarse solo con los átomos de adentro, no quedarse con las listas, quitar todas esas listas y dejar solo los valores. Eso se llama aplanar la lista. Entonces, una función para aplanar listas, por ejemplo, sería esta. Si yo tengo la lista y la quiero aplanar, y la lista era vacía, pues no hay nada que aplanarle, ya está aplanadita porque no tiene nada. Entonces devuelvo lo mismo. Pero si la lista tiene un primer elemento y un resto y no está aplanada, entonces lo primero que tengo que coger el primer elemento, tengo que ver si es lista o no es lista. Si el primer elemento no es lista, entonces ya él ya está ahí, ya es parte de la aplanada. Pero si el primero es una lista, tengo que aplanarlo primero. Entonces cojo Y y miro si es una lista vacía, entonces el resultado, entonces Y ya no va ahí, Y con YS, si Y era la lista vacía, entonces aplanar toda la listota que me pedían es solo aplanar el lado derecho, porque el lado izquierdo no tenía nada para aplanar, porque era la lista vacía. Ahora, en la cabeza. Si era un primer elemento con ZS, entonces tengo que primero aplanar, o sea, si Y, estoy dando Y, ¿no? Si Y es una lista con varias cosas, entonces tengo que aplanarla. Aquí puede poner aplanar Y, en lugar de aplanar Z con ZS, porque si está haciendo match es Y. Entonces, si Y hace match con ZS, aquí aplanar Z con ZS es lo mismo que aplanar Y. Aquí ya puede poner Y. Entonces, aplano Y, pero también tengo que aplanar el resto, que era YS. Y luego de aplanarlos, los concateno para que queden todos aplanaditos en una lista y no listas de listas. Y el último caso es que el elemento Y, primerito, no era una lista de nada. Entonces lo dejo tranquilo y aplano el resto. Aplanar. ¿Dónde dice por aquí aplanar? Aquí. Aplanar. Entonces aquí está, mira, esta es una lista. El primer elemento es una lista, el segundo elemento es un 2, el tercero es una lista que tiene un 3 y un 5 y un 8. Y yo lo que quiero es que me aplane eso, o sea, que me vuelva una lista que tenga los daticos que hay ahí. ¿Cuáles son los daticos que hay ahí? 1, 2, 3, 5 y 8. Si están repetidos, pues están repetidos el 1 y el 1, el 2, el 3, el 5 y el 8, pero ya no hay tanto paréntesis, por eso aplanaron, porque ya no hay paréntesis. Eso es aplanar. Pero fíjense, lo que quiero que vayan mirando es el estilo de las soluciones. El estilo de las soluciones es el que yo quiero que ustedes hagan cuando hagan el taller 3. Con ese estilo. ¿Sí? Porque ese estilo es usar reconocimiento de patrón. Y van a ver que los textos les salen corticos también. Así como ahorita del taller 2 que están usando funciones de alto orden que salieron corticos, igual. O sea, los talleres no son difíciles. Lo que a ustedes les cuesta trabajo es
pensar recursivamente, pensar funcionalmente, porque no vienen acostumbrados. Pero no porque eso sea difícil, sino porque vienen acostumbrados a pensar de otra manera. Entonces, ese choque es el que los simbra al principio. ¿Sí? Pero una vez aprenden, eso no es difícil. Simplemente es otra manera de programar. ¿Sí? En mi concepto, debería ser la primera que uno aprende, para mí. ¿Cierto? Pero pues como los currículos se hacen con el pensamiento de muchos y hay otras necesidades, como por ejemplo que rápidamente aprendan Python, que rápidamente aprendan no sé qué. Y entonces Python no es bueno para aprender funcional. C++ tampoco. Entonces el momento fue este. Y por eso les chocan. Pero no porque no sea bien programar así, sino porque yo creo que en el orden debería ser en otro orden y no les chocaría tanto. O sea, una cosa es que uno aprenda así y después le digan, pero también hay la asignación y sirve para esto. Y otra cosa es que uno aprenda con la asignación y le digan, pero se la quiten. Porque cuando se la dan, después de ver esto, siente que le dieron algo que le sirve. Pero cuando se la quitan, siente que le quitaron algo que le servía demasiado. Porque le quitaron el while, le quitaron la asignación. Entonces, ese es un choque duro. Pero es simplemente por el orden en que se hacen las cosas. Bien, sigamos, ¿qué más hay aquí? Entonces, esa era la función aplanar. Listo, pues vamos a parar ahí. Ahí voy a parar con las listas.